Bueno, entonces, de aquí tenemos nosotros, bueno, el enfoque de la solución, ¿cierto? Porque, entonces, nos piden el string mayor, ¿cierto? De una lista de listas. Bueno, hay varios enfoques, ¿cierto? Yo podría, uno, transformar la lista de listas en una lista y luego de allí sacar el mayor, ¿cierto? Pues yo podría hacer eso. Otro enfoque podría ser ordenar, ¿cierto? La lista de listas y sacar una lista de listas, ¿cierto? Bueno, sacar una lista pues de strings. Voy a hacer el primero, transformar, ¿cierto? La lista de listas en una lista, ¿cierto? Solita. Entonces voy a hacer eso, autor, fecha, 15 de marzo de 2021. Luego, propósito, bueno, contrato. Entonces, llamémoslo transformar lista, ¿cierto? Esto entra a una lista de listas de símbolos, de strings. Y obtenemos como salida una lista de strings, ¿listo? Que eso nos sirve luego para resolver el problema. Las cosas hay que cogerlas con partes, porque es que yo aquí necesito el mayor, pero el primer problema que tengo es, bueno, yo tengo una lista de listas, entonces, vale, ¿cómo trabajo eso? Luego viene la descripción. Bueno, esta función, ¿cierto? Transforma una lista de listas en una sola lista, ¿cierto? Una sola lista que es más fácil de manejar. Ejemplos. Por ejemplo, esta lista que ustedes ven acá, ¿cierto? ¿En qué la transformaría? Si yo lo que estoy diciendo, ¿en qué la transformaría? ¿Cuál sería la salida? Según lo que acabo de hablar. Una lista, profe. Una Sería una sola lista. lista. Ajá, ¿y cómo sería esa lista? Sería list cons hola, Pues sería list, hola, baba, cosa, ¿cierto? cosa, zapato y oso. Y oso, ¿cierto? Porque pues, muchachos, como yo les he dicho, aquí en programación, si uno tiene, pues uno tiene un problema de como grande ahí, porque tengo una lista de listas y bueno, ¿y cómo saco eso de ahí? Pues es más fácil, bueno, yo le digo a usted, ¿cierto? Que más bien, bueno, pasemos esa lista, la volvemos de una sola dimensión, ¿cierto? Entonces, 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 ¿qué? Pues esto es más fácil trabajar que esto, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, vale, define, transformar lista, ¿cierto? Entonces, transformar lista, ¿qué hace? Recibe una lista de símbolos, ¿cierto? Y bueno, cons. Entonces empezamos, lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces, si la lista está vacía, pues como vamos a armar una lista, queríamos devolver. ¿Cómo se volvió una lista? ¿Cierto? Empty, Recuerden que profe. un empty, ¿no? O Sí, señor. devuelve esto, esto es lo mismo que empty, ¿no? Eso es lo mismo que empty. Ahora, si esa lista es vacía, te volvemos empty. En otro caso, ¿cierto? Preguntamos si el primero de la lista es ¿qué? Una lista. ¿Por qué preguntamos eso? ¿Por qué preguntamos eso? Para saber si tiene una lista dentro de esa lista. Exactamente, una lista exactamente. Si eso es cierto, entonces hay una función que se llama listAppend. Miren lo que hace listAppend. Por ejemplo, 1, 2, 3 y una lista 4, 5, 6. Miren lo que hace. Bueno, es append solo. List 1, 2, 3 y list 1, 4, 4, 5 y 6. Entonces miren lo que sale de ahí. Sale una sola lista. Entonces voy a usar eso, ¿cierto? Append, entonces voy a llamar el llamado recursivo, transformar lista, ¿cierto? Con el first de LST y hago el llamado recursivo con transformar lista con el res de LST, ¿cierto? Pues recuerden pues que de esa manera se maneja. En otro caso, ¿cierto? Pues hago un cons, ¿cierto? Del primero de la lista, ¿cierto? Con el llamado recursivo del resto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre cons y este señor? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Resulta pues que cuando yo tengo cons, yo tengo un elemento y una qué, y una lista. En cambio, append, muchachos, append me permite concatenar dos listas. ¿Listo? Por eso es que aquí uso append.
y por eso es que utilizo cons. Miremos el ejemplo. Si yo le hago transformar lista, ¿cierto? Si yo le hago transformar lista de lista P, ¿cierto? Donde hago lista P, miren lo que sale. Entonces, observen acá. Observen que sale esto. ¿Qué salió ahí, muchachos? La lista pegada, profe. ¿Y qué pasó con...? Pero una yo sola qué hice lista. realmente. Una sola lista. ¿Cuál es la diferencia con lista P? Que lista P tiene ¿Una lista organización? de listas. Y esta es una sola lista. Entonces, muchachos, cuando ustedes tengan un problema así, yo recomendaría, bueno, cuando tienen listas de listas, ¿cierto? Y al menos que ustedes le pidan operar o algo así, o buscar algo, pues yo recomiendo, ¿por qué no más bien la transforman en una lista chiquita, ¿cierto? Una lista de un solo nivel para así es más fácil. Esto no funciona en todos los problemas, ¿cierto? Depende del problema, pero es una buena estrategia. Yo recomiendo más bien, los problemas que uno tiene, uno los va simplificando. ¿Por qué los simplifica? Pues para facilitarse la vida, muchachos. Eso es para facilitarse la vida, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto esta escena, ¿cierto? Aunque se las voy a pasar por acá porque si no me bloquean el video. No sé si ustedes han visto esa escena. ¿De qué es? No la puedo mostrar el video porque Google después me envía una vaina de copyright y me obligan a cortar la parte. Una matata. Hakuna Matata, tómenselo relajado, no te angusties, ¿cierto? Entonces, la vaina de aquí el enfoque es no angustiarse, ¿sí? ¿Y cómo no me angustio? Pues bueno, tengo este problema difícil y bueno, vamos a reducirlo, ¿cierto? Vamos a reducirlo, porque todos ustedes tienen que aprender a programar, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, bueno, y parte de aprender a programar es eso, relájense y hay que bajarle la complejidad a los problemas. Entonces, bueno, aquí tengo una lista de listas, ya esta función me retorna, ¿cierto? Una lista sencilla, y esa lista sencilla, pues yo ya la puedo ordenar, ¿cierto? Entonces vamos a ordenar. Recuerden el insert, ¿cierto? Tenemos el insert en este caso, ¿cierto? Que recibe un símbolo, un string y una lista de strings, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el enfoque de insert? Insert recibe un string y una lista de strings. Entonces, ¿qué pasa? Si la lista está vacía, ¿cierto? Si la lista está vacía, entonces devuelva cons o sencillamente list str, ¿listo? Que eso es con str empty, es lo mismo. En otro caso, compare, ¿cierto? String mayor pregunta, como deseo ordenarlas de mayor a menor, entonces a mí me interesa saber si lo que entra es mayor que el primero de la lista. Se supone, muchachos, bajo el enfoque de ordenamiento, esta lista que hay aquí ya está ordenada. ¿Listo? Esta lista ya está ordenada. Entonces, sencillamente envío cons, ¿cierto? str, lst, nada más, lo pongo de primero. Ya en otro caso, ¿qué hago? En caso que no suceda eso, sencillamente else, hago cons de el primero de la lista, ¿cierto? Con el llamado recursivo de insert, ¿cierto? Con el mismo string, pero con el res de lst, ¿listo? Y ella soluciona la función insert. Y ahora, ordenar, ¿cierto? ¿Ordenar qué hace? Entonces, ordenar recibe, ¿cierto? Una lista de strings. Bueno, esto nos va a devolver una lista de strings, ¿no? Me olvidó la salida. Lista de strings. Entonces, recibe una lista de strings, ¿cierto? Y nos va a devolver una lista de strings, pero pues ordenada, ¿cierto? Una lista de strings. Y bueno, esta vaina nos la devuelve ordenada, ¿cierto? Descripción. Devuelve, retorna la lista de strings, ¿cierto? Ordenada de mayor a menor. ¿Listo? Entonces viene define, ¿cierto? Ordenar. Recibe una lista de strings únicamente. Y la misma vaina de siempre. Si está vacío, ¿cierto? Si esta vaina está vacía, pues devuelva vacío. En otro caso, ¿cierto? Haga lo siguiente. Haga un cons, ¿cierto? ¿De quién? Sería insertar, ¿cierto? Del first de LST con ordenar con el res de LST. Recuerden que los llamados son así. Y muy bien, ¿qué pasaría con ordenar? ¿Cierto? ¿Qué pasaría con ordenar? Si le hago ordenar de lista A, ¿qué me iría a devolver? Entonces, ordenar de transformar lista, porque si lo envío así me da error. Ordenar de transformar lista. ¿Transformar lista qué hace?
Muchachos, transformar lista, ¿qué hace? Une las listas, queda una sola. A una sola, ¿no? Entonces, observen. ¿Qué me devolvió acá? Bueno, esto es un else, lo había olvidado. Entonces, y aquí es en ti pregunta. Entonces, ahí me había equivocado. Si observan ahí, ¿qué pasa? Esto es insert, ¿no? Me había puesto insert. No, insertar. Yo llamé insert. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó en el segundo llamado? Que acomode de mayor a menor. De mayor a menor, ¿cierto? Y luego tengo la función que me pide, ¿cierto? Pues, Hakuna Matata, hay que relajarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo la función que se llama obtener mayor, ¿cierto? Y obtener mayor recibe una lista de strings y me retorna el string mayor. Descripción, ¿cierto? Esta función, ¿cierto? Me retorna, ¿cierto? El string mayor. ¿Y cómo hago eso? Pues ya tenemos todo. Obtener mayor y esto recibe una lista, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hago? Sencillamente tomo el first de este llamado. Enviamos el LST y ya está. Y de bueno, y usted me dice, bueno, obtener mayor de lista P. Quería devolverme. Quería devolverme Zapato. mayor de lista. Zapato, ¿cierto? Miren, muchachos, uno sí se puede descomplicar la vida. Pero pues, bueno, tienen que practicar, tienen que hacer ejercicio, hacer los ejercicios del taller y todo eso. Muchachos, como les digo, hay que usar las herramientas que tenemos para solucionar el problema. Esto es un enfoque. El otro sería ordenar las listas y sacar una lista de string. Entonces, esto es básicamente... entonces, yo voy a usar solo la función ordenar acá. Miren qué cambio voy a hacer. Este ya es un poco más complejo, ¿cierto? Entonces, voy a coger esta función insertar. Voy a coger esta función insertar. ¿Cierto? Iba a coger esta lista, esta de acá. ¿Listo? Iba a coger lista P. Entonces, bueno, tengo lista P por acá. Ese es otro enfoque. Y miren que no ha sido más allá, nada más diferente de lo que hemos visto en este curso. Pero bueno, tengo esta función insert y tengo esto. Como esto es una lista de strings, entonces tengo que colocar otra condición, ¿cierto? Tengo que colocar otra condición por acá. Entonces, la otra condición que yo debo colocar, muchachos, es la siguiente, ¿cierto? Sí, es const, ¿cierto? LLST, entonces, bueno, si me llega una lista, ¿cierto? Entonces allí yo tendría que mirar, bueno, ¿cómo acomodo eso? Sin perder la ¿qué? Sin perder pues lo que estoy haciendo. Como se supone que el EST es una lista ordenada, ¿cierto? Yo solamente tendría que ordenar esta lista y pegarla, ¿cierto? Apen, ordenar del field de LST, o sea, ordenar la lista, ¿cierto? Y hacer el llamado, o sea, ordeno esta primera lista, ¿cierto? Ordeno esta primera lista y sencillamente hago, bueno, si ordeno esta lista y se supone que esta es una lista ordenada, y esta es una lista ordenada, a ver, no voy a hacer un daño ahí. Este ya es un poco más complicado de pensar. Vamos a ver, yo tengo una lista acá ordenada, ¿cierto? Y tendría dos listas ordenadas. Y eso me complicaría mucho el problema. Entonces, hagámoslo de esta manera. Hago una P, ¿cierto? Del fields con la lista que tengo, ¿cierto? Con la lista que tengo. Y llamo la función ordenar. Ordeno pegar eso. ¿Listo? Ordeno pegar eso. Muy bien. Y acá pues no cambia nada. No cambia nada más. ¿Listo? Llamo la función ordenar esta de acá. Y pues básicamente vamos a ver si podemos ordenar la lista directamente. Vamos a ver qué pasa. Básicamente repite el proceso pegando las dos listas. Pegando la lista con la lista que yo tengo acá. Acá un error de paréntesis. Entonces vamos a ver qué nos da. Entonces vamos a ejecutar eso. Ordenar. No, a ver qué nos da eso. Creo que se quedó en un llamado recursivo.
Vamos a ver, ordenar de apen. Sí, se quedó en un llamado recursivo. A ver cómo arreglo ese problema. Bueno, si tengo una lista, ¿cierto? Si tengo una lista, venga, yo veo qué hago. Tengo una lista ordenada. Se me puso a pensar. Bueno, tengo el caso que tengo, por ejemplo, esta. Yo acá tengo una lista ordenada, ¿cierto? Por ejemplo, hola y Carlos, ¿cierto? Y por acá tengo una lista, ¿cierto? Tengo un list, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que insertar cada uno de estos elementos a esta lista de forma ordenada. Ya. Tengo que ordenar esos elementos de lista de una forma ordenada. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a ver, tengo por ejemplo ABC, digamos zapato. Listo. Entonces, bueno, tengo ya no es la comparación del elemento, sino de este. Ah, no. Sencillamente tengo que llamar insert. A ver, pienso. Tengo una lista y una lista ordenada. A ver. Tengo estas dos listas. Bueno, ese ya me hizo un problema un poco más complejo. Entonces tendría que mirar este elemento versus la lista y luego a la lista insertada este elemento versus la lista. Entonces tendría que empezar a llamar el insert. Ah, sí, sí, sí. Tendría que llamar varias veces a insert. Entonces, ¿cómo haría eso? A ver, ¿cómo yo haría eso? Tendría que llamar a insert varias veces. Y ahí ya devolver la lista insertada. Y como no quiero volver a llamar a ordenar, me toca una función auxiliar. Entonces, llamemos una función auxiliar. Llamémosla. Listo, llamémosla. Pero es que esta misma lista insert me sirve. Ah, ya. Apen, ya te tengo. Vamos a ver. Si el field, sí. Ah, sí, es una lista. Si el fields de LST es una lista, ¿cierto? Entonces, si el field de LST es una lista, entonces haga el llamado. Ah, ya. Uy, esto está. Profe, digamos que usted inserte e inserte otra vez del define que tiene acá arriba. O sea, insert entre paréntesis, insert stdlst. Sí, lo que es, sí puede ser. Vamos a ver qué pasa. A ver si eso no me da. No, me está dando una función que nunca acaba. ¿Pero por qué? Si sencillamente hace ordenar del ape. Ah, claro, porque es que no he quitado. Aquí hay un error con el res. Claro, obvio. Aquí la estoy aplanando. Obvio, obvio. Ajá, y ya me funciona. Ahí tenía el error. Esto ya haría de trabajar. Listo. Y ahora, string pregunta, el field de LST, ¿cierto? Vamos a ver. Ordenar de apen, entonces tengo, si el es fields, ¿cierto? Si es cons, el field de LST, entonces apen, entonces ordenar. Pego el field de LST con el red de LST. Con apen estoy logrando que esto quede en una sola lista. ¿Cierto? Estoy logrando que esto quede en una sola lista. Entonces, y bueno, ¿y por qué pasa este filtro? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué está pasando este primer filtro? ¿Está más raro? Esto no haría pasar este filtro aquí. No tiene por qué. A ver, yo miro con el sticker. Vamos a ver, bueno, llamo eso. Listo. Bueno, false empty, va en el insert. ¿Cierto? Ok. Ahí ya está el problema. Entonces, insertar list va a cosa. Listo. Bueno, y primero hace todos los llamados recursivos con los elementos. Listo. Y ahora vienen los inserts. Ya. No. Eso toca aplanarla de todos modos. No, este enfoque no. No, este enfoque no da. Ya sé por qué. Porque es que en el último me está dando que
me está dando que queda un list de list. Entonces, al igual a la hora de compararlo, va a morir. Entonces, no, es complicarse demasiado. Entonces, solo este enfoque, ¿cierto? Transformar la lista de listas en listas y luego sacar el mayor. Entonces, no nos compliquemos. Entonces, vale, muchachos, son las y cuarto, entonces nos vemos a las 1:30 ya para terminar el último tema, ¿vale? Que sería, pues, definiciones locales. Dígame. Yo puedo colocar otro como para practicar el tiempo de descanso. Hagan el de estructuras de email, ¿se acuerdan? El que les dejé la clase pasada, el de estructuras de email. Pero con todo eso. No, sencillamente háganlo primero con listas normales y luego lo hace con listas de listas. ¿Dónde estará el de email? Ese quedó pendiente. Pero yo ya lo tengo, ese ya lo tengo hecho. Entonces, ¿Eso retoman? el de listas con listas. Ajá, listas de estructuras. Entonces, manos a la obra y entonces un momento. Ajá, esto es Racket. Bueno, entonces aquí queda ese Racket. Bueno.